Abolicionismo, ok. O sea que seguimos más o menos en el mismo periodo de tiempo. Eh, y la clase, hoy vamos a ver nueva izquierda, y la clase que viene entonces les toca ver nueva derecha. Eh, Digo, estamos más o menos en el mismo periodo de tiempo porque para que nos ubiquemos en ese esquema que habíamos hecho, nosotros habíamos estado viendo las últimas escuelas. ¿Se acuerdan cuando vimos criminología crítica, cuando vimos labeling, cuando vimos Foucault? También estábamos en los últimos años de los 60, en los 70 y llegando a los 80. O sea, si bien era la última parte, ¿no? De la segunda etapa del capitalismo, ya estábamos viendo la transición, ¿no? Hacia la globalización, que es sí ya este tercer momento histórico, que es el último que vamos a estar viendo nosotros, que lamentablemente por la cercanía en el tiempo no podemos hacer este ejercicio de dividirlo en tres y ver los distintos momentos, pero sí probablemente, digamos, lo que veamos en la primera parte, esto de nueva izquierda, nueva derecha, lo podemos identificar como el primer momento dentro de esa etapa de globalización. Pero tiene sentido también que lo veamos en conjunto con lo que venía pasando en los años 60, 70, que es justamente donde empieza a generarse la transición a esta etapa de la globalización. Algunas cosas que me parece interesante marcar de lo que se viene con la globalización. En líneas generales, en términos económicos, hay un golpe muy fuerte que se produce, bueno, por supuesto con la caída del estado de bienestar, eh, pero que además viene de la mano con un avance en términos tecnológicos y sobre todo financieros, que hace que el capital se desprenda del trabajo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el capital no va a estar asociado a la mano de obra, a las fábricas, al tipo de economía que se manejaba en otros momentos históricos, sino que en este momento lo que se va a producir es una financiarización de la economía. O sea, lo que va a importar en este momento son los capitales. ¿Cómo se hace plata en este momento histórico? Bueno, no se va a hacer ni poniendo fábricas, ni haciendo las cosas que se hacían antes en términos de, no sé, cosecha. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en otros momentos históricos? Bueno, este es totalmente distinto. Es un momento de la financiarización de la economía. Lo estamos viendo actualmente con cosas bastante claras, como lo que sucede con los bitcoins o con otro tipo, digamos, de monedas virtuales, o ese tipo de cosas, donde ya el hecho de hacer dinero pasa por otro lado. Los capitales además son transnacionales, digamos, las empresas incluso ya no tienen como las funciones clásicas de, bueno, vos creas una empresa que se dedica a tal o cual cosa y solamente a eso, no sé, a hacer chapas para tal cosa, sino que las empresas empiezan a invertir en distintos tipos de negocios. Son empresas transnacionales y tienen una pata en cada lado, ¿no? Bueno, hay miles de ejemplos, pero digo, Disney hoy en día se está dedicando, por ejemplo, al tema del deporte y no solamente remodeló lo que tiene que ver con sus lugares donde ahora se juegan partidos de básquet, estas cosas, sino que también invierte en lo que tiene que ver con las transmisiones deportivas, ese tipo de cosas. Digo, son ejemplos sencillos, pero que pueden buscar miles, digamos, que dan cuenta de un cambio bastante brusco en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Pero además, digo, pensando que este tercer momento viene a ser síntesis de los otros dos, pero que a su vez niega al anterior, ¿sí? Va a estar negando lo que tiene que ver con el capitalismo imperial, el imperialismo de Estado, ¿sí? Que habíamos visto desde el 1900 hasta el 1980, lo que va a suceder es que, ¿se acuerdan que el primero de los momentos que habíamos visto del capitalismo originario de acumulación era un momento fuertemente expulsivo, ¿no? O sea, de un tipo de teorías criminológicas de individualismo analítico, donde se señalaba quién era el hereje, quién era el violador del contrato social, quién era el loco, el delincuente, y se lo expulsaba, se lo encerraba, digamos, era un periodo fuertemente excluyente. Cuando pasamos al imperialismo de Estado, a partir del 1900 y demás, que cambiamos de escenario, ¿se acuerdan? Nos movimos de Europa hacia Estados Unidos y demás, empezamos a ver, primero que ya el análisis no era individualista, sino que empieza a ser sociológico, ¿no? Después de
todas las enseñanzas que había dejado Durkheim y demás, empiezan a haber un montón de escuelas sociológicas. Por eso todas las escuelas que vimos a partir del 1900 tienen esa lógica de la sociología, digamos, vimos Chicago, ustedes vieron a Merton con todas las teorías funcionalistas, después estuvimos viendo etiquetamiento, todas tienen, digamos, como un análisis o subculturas, un análisis bien sociológico de esta cuestión. Pero a su vez lo que tienen es que es un periodo fuertemente inclusivo, ¿no? O sea, cuando se marca, que, por ejemplo, en el caso de Escuela de Chicago, quiénes son las personas que no se están integrando, no es para encerrarlas, sino para justamente decir, bueno, estas personas que son inmigrantes, que vienen de acá con esta cultura y demás, no se están integrando a la cultura local, entonces empecemos a ver qué estrategias podemos desplegar para integrarlas, ¿sí? O sea, ahí en ese sentido se sigue pensando en el delito, hay una preocupación sobre eso, por eso es que se habla de la desorganización social, que puede llevar a la desorganización individual y después al delito. Hay una preocupación genuina por eso, pero a su vez las soluciones están justamente en políticas fuertemente inclusivas. Incluso la misma teoría de Merton tiene que ver con esto, ¿no? Cuando habla de la desviación, de las personas que se desvían, y lo que hay que hacer es volverlas a traer, ¿no? De alguna manera como al camino correcto, tanto porque hayan cometido delitos como por no estar de alguna manera amalgamándose con las nuevas expectativas de este sistema capitalista que estaba en ese momento, ¿no? Porque también son desviados los que tienen conductas apáticas, los rebeldes, digamos, no solamente las personas que cometen delitos. Y lo que va a suceder entonces en este tercer momento que estamos viendo, que es el de la globalización, es que se va a tener que negar el anterior, es decir, no va a ser un periodo inclusivo, pero a su vez es síntesis. Entonces el desafío es ver cómo se comporta este momento histórico en relación a los otros dos. Y acá voy a apelar a una metáfora que utiliza Yob Yang, que es uno de los autores que vamos a ver hoy, que habla de la sociedad bulímica, ¿no? Dice que de alguna manera la sociedad se comporta de esta manera, que por un lado te hace sentir incluide, ¿no? Como que de alguna manera esto de la globalización, de que se hayan, no roto, no encuentro tal vez una palabra más adecuada, pero como que se hayan borrado las líneas fronterizas, ¿no? Esta idea de la globalización como que ahora somos ciudadanos del mundo. No importan tanto las fronteras, los estados nacionales, digamos, pierden de alguna manera ese rol central que tenían antes. Entonces, la idea, vieron lo que pasó, por ejemplo, con Europa, con esta idea de, bueno, crear un pasaporte europeo, de ahí de alguna manera se vio esta idea de la globalización. Y el tema, bueno, de internet, de poder tener información online a la mano, de estar pudiendo participar, compartiendo con otras personas de otros lugares del mundo en el mismo momento y demás, lo que hace es sentir eso. A la vez tengan en cuenta lo que les comentaba al principio en términos de los cambios económicos, ¿no? Esta idea de que los capitales empiezan a ser transnacionales, ¿no? Las empresas pueden tener sede en cualquier lugar del mundo, pero en realidad la sede física no es lo importante, sino cómo están teniendo inversiones en un montón de lugares. Y a partir de eso, entonces, es que la lógica justamente es que vos te sientas incluido, que vos podés tener acceso a cualquier bien bien o servicio o estar comunicada con cualquier otra persona, cosa que hasta ahora eso no se daba, ¿sí? Había muchas más limitaciones, algunas que tenían que ver con cuestiones más políticas, por eso digo que los estados nacionales empiezan de alguna manera también a perder importancia, ya no tienen el rol que tenían antes en términos de el sentimiento de pertenencia nacional, entre otras cosas, pero además, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con lo económico. Y por otro lado es esto, el acceso a los bienes y servicios se supone que es universal, ¿no? Que nosotros con una computadora a la mano, con un teléfono, podríamos tener acceso a absolutamente todo. Y además esto, que vos podés conseguir fácilmente y en poco tiempo cosas que tal vez antes no podías. Entonces, la idea es que vos te sientas incluido, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento, de alguna manera, que retoma algo de lo que sucedía en la etapa anterior de la inclusión. Pero a su vez, como esta es una etapa de síntesis, pero a su vez niega la anterior, también es una etapa que te va a hacer expulsar, ¿sí? Por eso la metáfora esta de la bulimia, ¿no? O sea, por un lado te come, pero por otro lado te vomita a los 2 segundos. Y en este vomitarte justamente es
que se quiebra esta ilusión de que somos ciudadanos del mundo, que no existen las fronteras, de que vos podés conseguir lo que sea en cualquier momento. Hay algo en relación a, que después lo vamos a ver con un término muy interesante que digo, anótenlo como esas notitas mentales, digamos, que es el de privación relativa, que es, bueno, las expectativas de las personas se vuelven homogéneas. Se supone que vos podés acceder a todo lo que te muestran, ¿sí? Las vacaciones en tal lugar, los objetos, los servicios, bueno, todo lo que sea que vos tenés, además, bueno, una sociedad de consumo, ¿no? Que también ayuda un montón a eso. Pero por otro lado, la realidad es lo que a vos justamente te vomita, lo que a vos te hace sentir expulsada, ¿no? Esas imposibilidades en realidad por un montón de motivos que hacen que vos de verdad no tengas acceso a todo eso que te dice esta sociedad que vos tenés acceso. Entonces, digo, en este sentido es importante tener en cuenta que este momento histórico de la globalización justamente es síntesis de los otros dos, porque tiene justamente en su seno esos dos movimientos a la vez. Por un lado te incluye, pero por otro lado te expulsa abruptamente. Y esto, por supuesto, da una sensación de injusticia que después va a desarrollar Nike, que me parece que es muy interesante para tener en cuenta, porque esta percepción es lo que va a hacer elevar los niveles de violencia en gran cantidad. Y acá no estoy solamente hablando de personas que están siendo desfavorecidas económicamente, sino a amplias capas de la sociedad que se van a sentir en una posición de estar siendo no reconocidas, ¿sí? Y que esa sensación de injusticia lo que va a hacer es incrementar los niveles de violencia. Por otro lado, en términos de contexto político, es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que empieza a suceder a partir de los años 80. A partir de los años 80 tenemos un binomio en términos de poder que es muy importante, que se va a dar entre Inglaterra y Estados Unidos. Fíjense que son los países que también en algún momento operaron como grandes imperios, ¿no? Para pensar en la etapa anterior, lo que vimos en el 1900 y demás, y que hoy en día, digamos, no son imperios, por todo esto que digo, que ya los estados nacionales ya no tienen la preponderancia que tenían antes, pero por supuesto que son países preponderantes, y en esta alianza política además se potencian y en exceso, diría yo, por decirlo de alguna manera, porque lo que hacen es no solamente, estoy hablando de Thatcher y de Reagan, digamos que encabezan los procesos políticos en ese momento en Inglaterra y en Estados Unidos, sino que además tienen la capacidad de generar lo que hoy conocemos como lobby, ¿no? Y que lo hacen a partir de las universidades, pero también lo hacen a partir de los think tanks, ¿no? De estos tanques de pensamiento que son esas usinas, esas organizaciones que se conforman, digamos, en la sociedad civil y que lo que hacen es encargarse de divulgar estas ideas y de llevarlas a todos lados del mundo. Por otro lado, digo, pensemos que estamos hablando de los años 80, ¿no? Y cuando digo los años 80 no es solamente los inicios de los 80, sino todo lo que sucedió en los años 80. Digo, bueno, en el 89 se produce la caída del muro de Berlín, ¿no? Que si se quiere es como el último bastión de esta idea de que había otro modo posible de vida que no fuera el modo de vida capitalista. Por otro lado, también en los 80 se produce el consenso de Washington, que no sé si les suena, seguramente lo deben haber escuchado en algún lugar, pero es un conjunto de ideas, digamos, que tienen que ver también con todas las imposiciones que después vamos a conocer por parte del FMI, del Banco Mundial, del Tesoro de Estados Unidos, y que tienen medidas, yo creo que por todas conocidas, pero por las dudas repaso algunas, que son como recomendaciones, pero que esas recomendaciones, digamos, para los países que están endeudados y que justamente reciben los condicionamientos de estos organismos multilaterales de crédito, la verdad es que terminan siendo no solamente recomendaciones, sino condicionamientos que llevan a la miseria a millones de personas, ¿no? Y acá tiene que ver con lo que llaman disciplina fiscal, ¿no? Y esto es no pensar en lo que nosotros conocemos como inversión social, no pensarlo como una inversión, sino pensarlo como un gasto, entonces recortar todo eso. Reordenar, por supuesto, a partir de eso, entonces, el gasto público, reformas tributarias, liberalización de la tasa de interés, que el tipo de cambio lo termine delimitando el mercado,
liberalización del comercio, liberalización también de las inversiones extranjeras. Esto, pensando en lo que les decía antes de los capitales transnacionales, permite que haya capitales golondrinas, o sea, gente que viene, pone guita, la timbea en tu país, se la lleva toda y no dejó ninguna inversión de nada, y te deja en una situación muy complicada. Por supuesto, privatizaciones al por mayor. Nosotros lo hemos vivido en nuestro país en los años 90, todo eso llegó y llegó muy fuerte. El consenso de Washington acá se aplicó muy fuerte, pero también lo hemos visto en otros países de la región. Chile es, digamos, como el gran ejemplo de eso. Y ahora vamos a hablar en un ratito en particular de por qué Chile fue de alguna manera como el mejor alumno de todo lo que tiene que ver con este proceso. Desregulación también, por supuesto, o sea, que de alguna manera el Estado se vaya retirando de las funciones de regulación. Acá, además, en América Latina es importante tener en cuenta todo lo que empezó a suceder a partir de los años 70, 75, con lo que tiene que ver con las últimas dictaduras en nuestros países, ¿no? Y el Plan Cóndor, que de alguna manera fue a los que Estados Unidos proporcionó la coordinación, la formación de las Fuerzas Armadas. Ahí es importante la Escuela de las Américas, también el apoyo técnico, la ayuda militar, todas esas cosas estuvieron sumamente presentes. Y les decía hace un rato que prestáramos atención al caso chileno, no solamente porque se dieron todas estas cosas que decíamos antes de la privatización y demás, que se ve también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como seguridad social, ¿no? Jubilaciones, pensiones, todo ese tipo de cosas, que ahí, digamos, siguen estando vigentes todavía. Las que en nuestro país fueron las AFJP, ahí son las AFP, me parece, si no me equivoco, que de hecho son noticia, digamos, por estos días, porque, bueno, no solamente no dan absolutamente nada. No sé si saben, si están familiarizados acerca de cómo funcionan. Digo, en general es, en vez de poner el dinero, digamos, en un pozo común que tenga que ver con el Estado y demás, vos se lo das a una empresa y la empresa lo que hace es timbiarla. O sea, la invierte en lo que le parece, en acciones o en bonos o lo que sea. Si ganan, digamos, no es que vos te llevas mayor rentabilidad, sino un poquitito, digamos, que vos vas conservando. La empresa sí, por supuesto, se lleva la rentabilidad. Y si perdés, perdés vos también, digamos, o sea, ahí te metes en riesgo, como en cualquier inversión. No es que vos vas a conservar todo lo que estás poniendo en relación a eso. Bueno, nada. Y hoy en día en Chile, con todo lo que se vivió con la pandemia por el COVID y demás, fue noticia porque se autorizó la extracción de los ahorros que había, digamos, en eso. Entonces, no solamente, digamos, se venía perdiendo, aparte vos le pagás comisión a esas empresas para que te inveen esa plata tuya, sino que además, bueno, ahora se quedaban descapitalizadas las personas justamente porque les permitieron sacar dinero para poder solventar los gastos mínimos durante la pandemia. Además, el caso chileno es un caso interesante porque en Chile son conocidos los Chicago Boys, ¿sí? Los Chicago Boys es como toda una camada de economistas que se formaron en la Universidad de Chicago. Y eso es porque la Universidad Católica de Chile, que es una de las universidades, digamos, más importantes de Chile, en los 50 hace un convenio justamente con la Universidad de Chicago para que las personas que se graduaran en economía en Chile pudieran ir a estudiar posgrados en la Universidad de Chicago. Entonces formaron toda una generación, por eso le llaman los Chicago Boys, y esas personas son las que se formaron en todas estas ideas. Estados Unidos hay algo que tiene muy en claro, es lo que tiene que ver con la planificación, o sea, todo lo que estamos viendo que sucede hoy se está planificando desde hace 20 años y lo llevan a cabo, tienen muy en claro lo que tiene que ver con la planificación, y en ese sentido había una apuesta muy grande a la formación de economistas, por eso a la generación de becas, y forman entonces a estos Chicago Boys, que son los que después aplican todas las recetas que conversábamos hace un rato, que se ven muy claramente reflejadas en el consenso de Washington, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta idea de la libre competencia, con los proveedores privados, con la privatización de las empresas y demás. Pero además,
En los 80 lo que se empieza a fomentar es de alguna manera como una nueva forma de vida, ¿no? Y recuerden esto que yo les decía también en relación a la sociedad bulímica, que era la teoría esta de Young. Y esta nueva forma de vida tiene que ver en esta sociedad de consumo con considerar a las personas ya no ciudadanos u otro tipo de denominaciones que se les ocurra, sino justamente consumidores, ¿no? O sea, la nueva denominación de este nuevo modo de vida tiene que ver justamente con el consumo. Entonces, las personas empezamos a ser consumidores. Y a partir de eso justamente se generan otros nichos de negocios que tienen que ver con todos los llamados créditos de consumo. Los créditos de consumo los pueden ver, ustedes los deben conocer hasta el hartazgo, digo, pero se ven tanto en las cadenas de electrodomésticos como en la proliferación de las tarjetas de crédito. También se puede ver en las financieras, ¿no? Estas, digamos, como segundas líneas de los bancos, como las segundas marcas, porque ustedes vieron que las financieras, no sé, por citar un caso, Efectivo Sí, por ejemplo, tiene el mismo capital accionario que el Banco Galicia. Entonces es como la puertita de atrás para quienes no pueden acceder al crédito bancario, entonces pueden acceder a través de las financieras. Ni hablar que, bueno, Efectivo Sí es de las que son medio como de primera línea, hay otras que están a través de mutuales y demás, y que realmente son, que llevan a cabo, yo diría prácticamente estafas, por decirlo de una manera sencilla, digo, por las tasas que cobran, por las condiciones. O sea, nosotros no tenemos la realidad de otros países con los créditos de consumo o con los créditos a las personas, como por ejemplo, no se puede tener Colombia, que tiene los famosos créditos que se llaman gota a gota o a cuenta gota, una cosa así, que son como con intereses diarios, o sea, es una cosa realmente impagable y que además después te mandan sicarios para poder cobrarlos. Bueno, realmente hay otros lugares que están mucho más complicados en ese sentido, pero realmente lo que tiene que ver con los créditos de consumo, y esto ha sido estudiado alguna vez por el Banco Central y han tomado acciones en ese sentido, sobre todo con las personas jubiladas o con las personas que están, digamos, como en peores condiciones. De hecho, en algún momento hasta los bancos se habían abusado de eso cuando las jubilaciones empezaron a poder cobrarse en algunos bancos. Les daban los créditos sin que supieran las personas y después se lo cobraban de las jubilaciones, las personas no les quedaban nada de la jubilación, bueno, nada, desastrosos. Y después en este nuevo modo de vida, otra cosa que también seguramente para ustedes es bastante conocida, tiene que ver justamente con la idea de la flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad sobre todo en el trabajo, ¿no? Esta idea de la flexibilidad de la contratación. Es decir, bueno, vos tenés la libertad de ir y venir en un trabajo, en otro, ¿no? Esta idea de no tenés que quedarte atado como sucedía antes a laburar, no sé, en una empresa, por decirles algo que no existe, de gas del Estado, ¿no? O de teléfonos del Estado durante 40 años, no te vas a jubilar trabajando en el mismo lugar, que es una cosa que en esta época se ve como un hastío, como algo negativo y demás, sino que tenés la posibilidad de ir, venir, crecer. De hecho, no es algo de los años 80, pero también lo podemos ver hoy en día en términos de avances, en lo que tiene que ver con la idea del emprendedurismo, ¿no? O sea, vos ya ni siquiera sos trabajador, sos un emprendedor, ¿no? O una emprendedora. Y a partir de ahí sos libre, ¿no? Sos medio como libre de hacer lo que quieras, libre también de pasarla mal, por supuesto, porque no tenés todo lo que tiene que ver con las posibilidades de pagarte una jubilación, de tener acceso a una obra social, en fin, todo ese tipo de cosas que para nosotros son sumamente importantes. De hecho, bueno, las empresas nuevas que tienen que ver con los envíos y eso, Pedidos Ya, Rappi y demás, han tenido varios juicios en este sentido, justamente por tener a trabajadores en relación de dependencia, pero encubierta, por supuesto, y eso es toda una discusión en este momento. Pero se empieza a ver justamente toda esta idea de la flexibilidad en las empresas. Yo les puedo citar los casos de los bancos, pero seguramente ustedes tienen para contar otras empresas. En los bancos antes, por ejemplo, había mucha división del trabajo, ¿no? Quien estaba haciendo atención al cliente no atendía la caja, quien atendía la caja no estaba vendiendo productos, o sea, había personas que se encargaban de diferentes cosas y de repente llega algo que se denomina la polifuncionalidad, ¿no? A partir de ahora vos tenés que se me ocurren todos chistes malos para decir, pero digo, a partir de ahora vos haces atención, llega la persona, primero que tratan de evitar que la persona llegue al banco, ¿no? Tratan de que todo vaya por los canales
electrónicos y demás. Pero si eventualmente la persona llega a la ventanilla, vos tenés que hacer todo. Vos tenés que cobrarle, tenés que atenderle el reclamo por la tarjeta de crédito y además tenés que venderle un seguro. Digo, todo eso en el mismo lugar, ¿no? Y esta idea es todo por el mismo precio, por supuesto, porque vos tenés que conservar tu trabajo, entonces seguís haciendo lo mismo y además tenés objetivos y demás. Esto tiene que ver con la flexibilidad, la tercerización de las contrataciones, todo esto también es parte de esto, ¿no? O sea, ya no te contrata el Banco Galicia, te contrata Manpower, que es una empresa de empleos temporarios, entonces ya no se hacen cargo de lo que tiene que ver con tu indemnización, no es la empresa la que pone la cara por eso, sino la tercerizada. Y esto también, y vuelvo a esta dupla política de la que hablaba al principio, que tiene que ver con Thatcher y con Reagan, me parece que hay algunas frases que bueno, las de Thatcher para mí son todas imperdibles. Pensando en series, hay una serie que fue bastante conocida, que es medio aburrida por partes, pero que tiene actuaciones increíbles y que relata mucho de todo esto, que es The Crown. De hecho, bueno, ahí el papel de Thatcher está impecable, está también muy bien Churchill. Bueno, la verdad es que si no la vieron, se las recomiendo, a pesar de que, insisto, por algunos momentos se vuelve medio tediosa, pero porque es tediosa la vida de la corona, ¿no? Como esa cosa medio lenta, en otro en otro registro totalmente diferente de la actualidad, pero también convive mucho con lo que sucedía justamente en esa época en Inglaterra. Y Thatcher dice algo así como, no hay tal cosa como la sociedad, ¿sí? No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres y hay familias. ¿Qué piensan que quiso decir Thatcher con esto? ¿Qué se les ocurre? Repito, no hay tal cosa como la sociedad. No existe tal cosa como la sociedad. Hay hombres, hay mujeres y hay familias. Puede ser algo así como una situación, digamos, de individualismo total, es decir, cada cual sobrevive como puede. Bueno, en tal caso igual hay una familia, ¿no? Como la contención de los niños y las niñas está a cargo de esa familia, pero el resto son individualidades que tienen que sobrevivir por sí mismas. Absolutamente. Esto es una declaración de individualismo puro. El Estado se corre de todo lo que tiene que ver con la función social porque no hay sociedad. Entonces, si no hay sociedad, no hay algo tal como lo social para cumplir, ¿sí? Lo que les decía antes, la idea de seguridad social, para además, bueno, todo lo que nosotros conocemos que en el caso de Argentina el Estado se hace cargo, ¿no? De educación, de salud, de justamente lo que tiene que ver con la seguridad social, todo eso el Estado se corre porque no hay tal cosa como la sociedad. Pero además, lo que dice Marta es muy interesante porque además implica un individualismo llevado al extremo. Y esto implica, también en términos de lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, esto lo van a ver igual cuando vean Nueva Derecha, que las personas tienen que empezar a hacerse cargo también de su propia seguridad. Y esto es, por eso también todo lo que tiene que ver con la proliferación del armamento y que todas las personas estén armadas. Digo, el discurso de Trump cuando decía, bueno, para evitar los tiroteos en los colegios, lo que hay que hacer es armar a las maestras, es justamente una muestra de este tipo de nociones que tiene que ver con vos sos responsable de tu propia seguridad. Y lo mismo sucede con las familias, digamos, vos te tenés que asegurar todo. Entonces, por supuesto que lo que tiene que ver con el trabajo, vos sos responsable de que te vaya bien o te vaya mal, o sea, digo, por decirlo en palabras sencillas y reducirlo, pero simplemente para dejarlo asentado, digo, si sos pobre es tu culpa, porque vos tenés todas las oportunidades, digamos, justamente de crecer, sos libre, y la idea es que vos te hagas cargo de estas cosas. Entonces, esta idea del emprendedurismo también no es de los 80, pero sí viene muy de la mano justamente con todo este tipo de cosas, y que por supuesto también va a tener mucho que ver con esta idea de la meritocracia, ¿no? En una sociedad donde vos sos libre, vos tenés todas las oportunidades, vos podés crecer, en términos meritocráticos es, bueno, si no lo hiciste es porque no te esforzaste lo suficiente.
Y ahí es donde el Estado justamente se empieza a correr de todo esto y se empieza a correr de todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con lo social. Pero no es que el Estado desaparece. Sí es un Estado enflaquecido que está derivando, digamos, justamente sus esfuerzos en otro tipo de cosas, porque para todo lo que tiene que ver con el mercado, con lo financiero y demás, va a estar presente, porque digo, para que todo eso suceda, no es que sucede libremente, es mentira eso, hay regulaciones, por supuesto, justamente estas posibilidades de liberalización de la tasa de interés, todo ese tipo de cuestiones, suceden porque el Estado está ahí jugando un rol preponderante en beneficiar unos intereses que tienen que ver justamente con lo privado y no con lo público, porque lo público es sinónimo de lo social. Sí, Carla. Sí, justo estaba pensando en esta cuestión del individualismo tan extremo, como compararlo con lo que decía Durkheim, y veo como un antagonismo realmente enorme, porque justamente acá lo que no habría sería esta cuestión de la cohesión social, de los lazos, de solidaridad, es como que cada uno en su mundo y bueno, como mini, no sé, digo, mini Argentinas como por todos lados, pero no hay una Argentina en común. Pasándolo, obviamente que esto no es solamente, yo lo tomo de ejemplo como si estuviéramos hablando solo de Argentina, pero como que veo un poco eso, comparándolo. Absolutamente, es a nivel mundial, o sea, de ahora en más, digamos, lo que pasa a importar justamente, como decía Thatcher, son las personas y en todo caso a lo sumo las familias, justamente porque las familias, bueno, transmiten esos valores y demás, hay mucho de todo eso, pero lo que tiene que ver con esta idea que decía Durkheim de la conciencia social, de manera de un sentir nacional, todo eso absolutamente desaparece, queda absolutamente dejado de lado, al menos en términos, digo, no es que desaparece como idea, porque hay muchas personas que la van a seguir sosteniendo, pero digo, desde el discurso hegemónico, desde el discurso que se brinda desde el poder, todo eso no va a estar propiciado, sino justamente todo lo contrario, ¿no? El individualismo al extremo, que, digamos, tenés que salvarte vos y tu familia, cueste lo que cueste. Después las otras personas, bueno, no te importa. Pero esto también tiene que ver con esto que les decía de que los estados como tales de alguna manera pierden esa preponderancia que los estados nacionales que tenían antes. Entonces ya no importa que vos te sientas argentina, digo que en nuestro caso igual, nada, tal vez si bien en los 90 se dio de manera muy dura, bueno, nada, es un poco equilibrado, ¿no? Acá, digo, la famosa grieta que se sostiene hoy y demás, la verdad que es algo que históricamente, ¿no? Viene dándose por un montón de motivos, digo, desde 1810 en adelante. Pero, 1806, iba a decir lo mismo. Sí, 1806 más o menos. tal cual, Sí, desde sí. 1800 en adelante sostenemos grietas por distintos motivos. Por eso digo que tampoco es que el neoliberalismo se llevó todo puesto, ¿no? Esta idea del ser nacional y demás, pero sí es cierto que hizo una mella bastante grande en todo lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Y acá obviamente la sociedad de consumo, todo esto tiene muchísima importancia. Por supuesto que proponían que haya bajos impuestos, porque obviamente no les interesaba, digamos, la recaudación, que después eso se podía derivar en alguna función social del Estado, pero por supuesto también hay reducciones en el gasto social, se le da de alguna manera el poder al mercado, la libertad a los privados, ¿no? Esta idea del libre mercado, que es además una mala interpretación, muchas veces se hace de la idea de Adam Smith, que esta idea de la mano invisible y demás. Adam Smith no planteaba eso, pero lo hacen decir eso. Y de alguna manera lo que hacen es que el Estado esté absolutamente maniatado para todo lo que tiene que ver con su función de mediador, ¿no? Por ejemplo, mediar entre los trabajadores y trabajadoras y las empresas, ¿sí? Para todo eso lo corren. Entonces, este es el contexto en el cual se empieza a generar, a gestar todo este movimiento de lo que se conoce como la nueva izquierda criminológica, que está compuesta por personas que en su mayoría ya habían formado parte de la criminología crítica. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando habíamos terminado la clase de criminología crítica, yo o más o menos promediando la clase, les había comentado que muchas de estas personas de la criminología crítica se van a ir hacia diferentes corrientes, ¿no? Algunas van a pasar al abolicionismo, otras van a pasar justamente a la nueva izquierda,
Otras van a pasar a lo que se conoce como el minimalismo penal, ¿sí? De acuerdo a las funciones que cada uno vaya teniendo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, uno de los libros que había formado parte de la criminología crítica ya en los años 70, que había estado escrito por Taylor, Walton y Young, que era la nueva criminología, donde ya se sentaban las bases de lo que iba a venir, se considera también parte justamente de este realismo de izquierda o de esta nueva izquierda. Estos criminólogos, sobre todo británicos, que es donde se empieza a dar todo esto, ante este contexto del que estábamos hablando, justamente de la emergencia de la nueva derecha, como un discurso hegemónico que va a tener, además, un impacto no solamente en lo que tiene que ver con la política criminal, la política de seguridad, sino un impacto muy fuerte en la vida en general de las personas. Entonces, ante esto lo que dicen es, bueno, de alguna manera tenemos que empezar a intervenir, ¿no? A disputar sentido, a disputar no solamente el discurso, porque insisto con esto que también había think tanks, que eran justamente estos, y lo sigue habiendo por supuesto, estos tanques de pensamiento que se encargaban de alguna manera de hacer trascender todas las ideas de la nueva derecha. Bueno, de alguna manera había que dar disputa desde la izquierda justamente para que este discurso no fuera tan potente para meterse en la vida de las personas. Entonces, como les decía, como ya estaba presente en todo lo que tenía que ver justamente con la criminología crítica, ya estaban de alguna manera siendo críticos, no solamente con todo lo que tenía que ver con ciertos roles que estaba llevando a cabo el Estado y demás, sino también con ciertas teorías como la sociología de la desviación o mismo muchas cosas que en ese momento los marxistas en los 60 o los 70 estaban adoptando, como, bueno, las teorías del labeling y ese tipo de cosas. Entonces, lo que dicen es, bueno, lo importante, porque se siguen reconociendo marxistas, es aplicar todo lo que tiene que ver con el estudio o el método materialista histórico, que es un poco el que utilizamos nosotros en criminología, al estudio de la cuestión criminal, ¿no? Y para esto decían que era justamente muy provechoso toda la investigación histórica, y que había que darle mucha bolilla. O sea, son personas que tienen la capacidad de estar pensando no solamente en lo que tiene que ver con la producción académica, no dejan de ocupar esos espacios, no dejan de decir que son importantes justamente todo lo que tiene que ver con la producción académica, pero además empiezan a meter las patas en el Estado, ¿no? Se empiezan a presentar elecciones, tal vez no en grandes lugares o de mucha importancia, porque la verdad es que no tenían tanta representatividad como para poder estar ganando esos espacios, pero sí empezaban a de alguna manera a disputar, ya les digo, no solamente sentido de las palabras, sino también disputar y ocupar espacios de poder, ¿no? Tenían de alguna manera como esta idea de que no hacer nada, que es un poco lo que los imputaban a las personas que formaban parte del abolicionismo, era hacerle el juego a la derecha, ¿sí? No ocupar los espacios de poder era hacerle el juego a la derecha. Y por otro lado, empiezan también a disputar justamente todo lo que tiene que ver con el sentido de las palabras, ¿no? La derecha en ese momento empieza a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la ley y el orden, ¿sí? Es algo que ustedes van a ver la clase que viene. Me hace acordar a la serie esa famosa de la tele, La Ley y el Orden, vieron que, bueno, ahí se ve justamente todo, cómo se llevan puestos todos los derechos de todas las personas en pos de la idea de justicia y demás, ¿no? Pero además otra cosa que empiezan a advertir, y que me parece una de las cosas más interesantes, es que si bien el diagnóstico tal vez que tenían cuando formaban parte de la criminología crítica no era un diagnóstico errado en relación a cómo el Estado muchas veces iba estigmatizando a determinadas personas y persiguiendo siempre a las mismas y demás, lo que dicen es, bueno, nos quedamos medio como cortos, ¿no? De alguna manera con este diagnóstico. Entonces empiezan a advertir que el delito es realmente un problema, y un problema para las mismas personas que ellas decían defender, ¿no? Para las mismas personas que ellas representaban, que era la clase trabajadora.
Digo, estamos hablando de políticos y académicos que eran parte de la izquierda, entonces que de alguna manera sentían que representaban a los trabajadores y trabajadoras, y de alguna manera lo que sentían es que estas personas estaban siendo víctimas de los delitos, o sea que el delito era un problema para estas personas. Y cuando se refieren a esta idea de estar siendo víctimas, lo que van a decir es, bueno, están siendo víctimas de los delitos intraclase, porque eso sucede, digo, y eso es algo que lo podemos ver también hoy en día, digo, personas que tal vez están en una situación desfavorable en términos económicos, pero que también le están robando a otra persona que está también en una situación desfavorable en términos económicos, entonces por eso se refieren a los delitos intraclase, aunque no hablan exclusivamente, digamos, de los delitos contra la propiedad, sino que también hablan de otro tipo de delitos. Recuerden que estas personas vienen de dar discusiones fuertes en torno a todo lo que tiene que ver con los crímenes sexistas, racistas, ¿no? ¿Se acuerdan de la pareja esta del apellido difícil? Que Julia, digamos, tenía un rol preponderante en todo lo que tenía que ver con el feminismo y que justamente daba cuenta de todo lo que sucedía en relación a los delitos llamados sexuales y demás. Pero bueno, también había otro tipo de delitos, o sea, lo que hace la nueva izquierda es recoger también todo lo mejor, si se quiere, de todas las teorías anteriores, que había sido descartado todo eso en función de que provenían de las criminologías oficiales, ¿no? En los 60 había un discurso, digamos, voy a hacer una exageración, no es la palabra, digo, pero para que se entienda, parecía como un discurso medio beligerante, que no admitía, de alguna manera, que hubiera nada bueno en ninguna de las teorías oficiales, ¿no? Como que de alguna manera todas las teorías criminológicas lo que habían hecho hasta ese momento era ocultar la verdadera causa de los conflictos. Y si bien eso puede ser cierto, las criminologías oficiales se encargaron de alguna manera, tapar las verdaderas causas de los conflictos a partir de elaborar otras teorías que no miraran justamente eso. Lo cierto es que también esas elaboraciones teóricas tenían muchas cosas interesantes y rescatables que podían ser útiles para la investigación que ellos pensaban hacer. Es decir, ¿qué hace la nueva izquierda de alguna manera? Toma todo lo que le puede ser útil justamente para disputar sentido y disputar lugares con la nueva derecha, que era como una especie de mega monstruo, monstruo en el sentido de grande, ¿no? De pulpo, de estar ocupando todos los lugares, de estar ocupando todas las cabezas, en términos de lugares físicos y en términos discursivos también, ¿no? Por eso la idea de la hegemonía, ¿no? De esta idea de un discurso que te dirija la vida sin que vos te des cuenta en realidad que está haciendo un discurso, ¿no? Que de alguna manera vos, una gran masa de personas que terminan obedeciendo a eso sin advertir que se trata de un discurso. Entonces empiezan a tomar todo esto y por eso también es que empiezan a advertir lo que sucede en términos reales. Les decía hace un rato que la clase obrera es víctima de los delitos intraclase, pero también está siendo víctima de la ausencia del Estado, ¿no? Y acá vuelvo a lo que decíamos hace un rato con lo que tiene que ver con el contexto, ¿sí? El Estado se corre de todo lo que tiene que ver con la función social, entonces justamente la clase obrera es la más perjudicada, porque las personas que tienen, digamos, como mucho dinero, no se van a preocupar porque el Estado no le esté dando acceso, no sé, a la atención médica, porque lo pueden pagar, digo, entonces no se preocupan por esas cosas. Pero las personas que están dependiendo justamente de un sueldo y que antes tenían al Estado presente para todas esas cosas, de repente se encuentran con esa ausencia, y esa ausencia es muy difícil y perjudica en una cantidad enorme, digamos, a estas personas. Produce un gran daño. Y por otro lado, también están siendo víctimas de los delitos de los poderosos, ¿sí? Acá retoman también un poco todo lo que se había visto en los años 40 con toda la teoría de Sutherland, ¿sí? Que se acuerdan que justamente Sutherland, a partir de toda su teoría del delito de cuello blanco, lo que muestra es que la sociedad medio que no se estaba haciendo mucho cargo de investigar, de juzgar, ni siquiera advertía que esto se trataba de delitos, y lo cierto es que son delitos que tienen una capacidad de daño enorme. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de evasión fiscal y lo que implica en términos de financiación del Estado, ¿sí? Si el Estado se tiene que estar haciendo cargo de lo que tiene que ver con la salud, con la educación y todo eso, y está desfinanciado a partir de la evasión fiscal o otro tipo de conductas de este tipo, bueno, realmente el daño que causan es muy grande. Entonces,
por todos lados estaban flanqueados, digamos, la clase obrera estaba siendo víctima, delitos intraclase, del abandono del Estado y por otro lado de los delitos de los poderosos. Entonces sentía, digamos, justamente todo este movimiento de la nueva izquierda que algo tenía que hacer con todo esto, ¿no? Justamente había que laburar con el delito y a partir de eso es que se propone justamente ocupar estos espacios, empieza de alguna manera, como les decía, a disputar espacios en las elecciones, se empiezan a presentar, pero también empiezan a laburar desde lo académico, porque creían que había que trabajar y generar teorías muy potentes, ahí es que empiezan a hacer uso de propuestas de teorías anteriores, les nombraba hace un rato lo que tenía que ver con Sutherland, también retoman cosas de Merton, ahora cuando Nay explique lo de privación relativa se va a ver muy bien cómo retoman a Merton, retoman también a Durkheim en todo lo que tiene que ver con la idea de la anomia, pero también van a tener una adhesión muy fuerte, si se quiere, a todo lo que tiene que ver con las ideas iluministas, ¿no? Se reivindica de alguna manera el rol del Estado como ordenador de la vida de las personas, y también de alguna manera se reivindica la idea del delito, de la pena, porque hay algunos delitos que van a ser, digamos, bueno, como les decía hace un rato, que van a ser muy duramente juzgados por los criminólogos de izquierda y que dicen, bueno, sobre esto a largo plazo nosotros podemos pensar en algunas políticas que tengan que ver con otro tipo de cuestiones que puedan tener que ver con la prevención, pero a corto plazo tenemos que pensar otro tipo de cuestiones. Entonces vamos a estar también pensando en todas las propuestas que traía el iluminismo, que de alguna manera pone, digamos, al ser humano en el centro, ¿no? De alguna manera, si se quiere, la política de la nueva izquierda, desde mi punto de vista, es una política humanista, tiene muy en cuenta justamente a las personas, y también hay muchos aprendizajes que los traen desde la época en que eran el movimiento de la criminología crítica. Por ejemplo, haber escuchado todo lo que tenía que ver con los feminismos y esta idea de, bueno, darle importancia también a todo lo que sucede con las víctimas, es decir, no se puede dejar de lado lo que está sucediendo con las personas que están siendo víctimas de los delitos, por eso es que hacían esta evaluación que yo les decía hace un rato, y también, por supuesto, a pesar de que parece medio como mala palabra a esta altura de la vida, o a la altura de la vida que hablaban estos autores, van a retomar cuestiones también del positivismo, ¿no? Porque hay algo, digamos, que tiene que ver con laburar en prevención, que, digo, una vez caída un poco a ver, iba a decir caída la careta, me parece una exageración, pero bueno, lo digo así, después de última lo reformulo. Caída la careta de que, digo, no todo delito es, o sea, los delitos son una construcción social, pero muchas veces esa construcción social tiene que ver con cierto consenso. Es decir, si nosotros tenemos penadas las violaciones, ya sabemos que la violación es en tanto delito, es una construcción social que no tiene una realidad ontológica, pero no por eso no hay consenso entre nosotros que la violación debería ser penada, digamos, que tenemos que hacer algo con eso. O los delitos de lesa humanidad, ¿sí? O sea, sí sabemos, los delitos de lesa humanidad son una construcción social y demás, pero probablemente si sacamos una encuesta en 2 segundos ahora, haya cierto consenso en que los delitos de lesa humanidad deberían ser llevados a juicio. Entonces... La plaza de hace un par de años en contra del 2x1, más o menos fue una encuesta, digamos, muy espontánea. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces un poco lo que dicen es esto, de alguna manera empiezan no digo a retroceder sobre sus pasos, pero a decir, bueno, todo esto no es que no es así, pero empecemos a contextualizarlo y en un punto a relativizarlo, porque sí es una construcción social, pero es cierto que también, insisto, hay cierto consenso sobre algunas cosas. Entonces reivindiquemos el rol del Estado, reivindiquemos un poco también lo que tiene, por eso digo que se aferran un poco al iluminismo, y también, insisto, aunque parezca mala palabra a esta altura, a ciertas cosas que tienen que ver con el positivismo, porque les decía hace un rato, para pensar en prevención de los delitos, también hay que saber cuáles son las causas de estos delitos, ¿no? O sea, que era algo que era absolutamente discutido en los años 60, en los años 70, porque te dicen, bueno, si esto es una construcción social, ¿de qué causas me estás hablando? O sea, si esto es una elucubración. Sobre una elucubración yo no puedo buscar ninguna causa, ¿sí? Porque esto es una ilusión.
Entonces, es algo que no tiene entidad. Sobre esto yo no puedo buscar una causa. Y lo que dicen estos autores es, no, en realidad es importante buscar las causas justamente para poder laburar en lo que tiene que ver con prevención del delito, ¿no? Que es algo clave, porque, otra vez, sentían que las propias personas que ellos desean defender eran las personas que estaban siendo víctimas de los delitos, entre otras cosas, ausencia del Estado también y demás. Entonces, recuperan el marxismo porque tienen esas ideas, son férreos defensores del marxismo, tienen esa postura, pero también recuperan otras cosas que tienen que ver con otras teorías, ya les digo, desde Sutherland, Merton, el iluminismo, el positivismo, digamos, toman muchas cosas que tienen que ver con todas esas teorías. ¿Querés, Nay, meter vos algo de lo que querías mechar con todo lo que vos sabés y demás? Y después yo me voy sumando en todo caso con las cosas que hayan quedado. Bueno, buenas noches. Mi idea es contarles un poco las ideas principales de Young y de Lea, que son ponentes de la nueva izquierda. Obviamente voy a retomar algunas ideas que ya mencionó Ale, pero bueno, como adentrándonos en lo criminológico, estos autores planteaban la necesidad de pensar una política criminal que defienda a la clase trabajadora, como mencionábamos antes, de los abusos de los poderosos como los delitos intraclase. Young fue el mayor exponente de la nueva izquierda, y estas ideas ya las empezó a plantear en el 86, en un texto que se llama ¿Qué hacer con la ley a la ley y el orden? Pero antes, en 1975, publicó varios trabajos llamados Criminología Crítica, donde se publicaban a su vez artículos que se llamaban Criminología de la clase obrera, ¿no? Y nuevamente plantean la necesidad de desarrollar una criminología que tenga en cuenta los intereses de la clase obrera en relación a la seguridad. En este sentido, entendían que a esta clase obrera, a los trabajadores, es a quien se le tenía que dar como más poder, más poder frente al poder coactivo del Estado, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente de esta derecha que estaba monopolizando el discurso. Y que mediante este poder, la clase obrera iba a tomar conciencia de clase, ¿no? En mismo sentido, hay otro autor que se llama Platt, que en un artículo que se denominó Delito Callejero, una visión desde la izquierda, retener los nombres, ¿no? Reflexiona sobre la necesidad de crear una política que implique un control de delito desde una óptica de izquierda, donde básicamente el delito o el delincuente no va contra el sistema, sino contra la clase trabajadora. Con lo cual hay como un consenso que el delito es un problema, ¿no? Los actores de izquierda entendían un problema respecto al delito. Y bueno, esto de que el delinque no es un luchador contra el sistema, sino que es una persona que victimiza y atenta contra aquellos que sí podrían oponerse a este sistema que oprime, que es la clase trabajadora, un poco lo que mencionábamos antes. El delincuente no es Robin Hood, dice Young, porque no plantea una nueva moralidad, no una discusión sobre la distribución de la riqueza, sino que básicamente tampoco perjudica a los poderosos y tampoco redistribuye a los más débiles, sino que justamente como las víctimas las pone la clase trabajadora, se aprovecha de ellos y esto aumenta la desigualdad. Entonces, retomando un poco la idea, los delitos de los poderosos y los delitos de los desfavorecidos afectan a la clase trabajadora nuevamente porque las víctimas la pone la clase trabajadora. A su vez, estos autores entienden que la causa del delito es el capitalismo, ¿no? Un poco vinculado a la brillante introducción que dio Ali, al contexto, nuevamente resaltar que en esta etapa en la cual escriben estos autores, el acceso al capital ya no se da mediante el trabajo, y esto implica una afectación al estado de bienestar, un debilitamiento, que según los autores produce más marginalidad y pobreza, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es que triunfó el capitalismo, ¿no? Bueno, la pobreza y la marginalidad, van a decir estos autores, o la privación absoluta de bienes
y de acceso a derechos y a bienes de consumo, ¿no? Retomando un poco esta idea de que somos sujetos de consumo, no va a ser lo que causa la violencia, sino que para estos autores lo que va a causar la violencia es el concepto de privación relativa, que es como el concepto más importante. Nuevamente, lo que causa la violencia es el concepto de privación relativa. La privación relativa es el exceso de expectativas con respecto a las oportunidades para alcanzarlas, ¿no? Bastante vinculado a Merton, por ejemplo, ¿no? Bueno, el beneficio de esta idea, de este concepto, es que explica todos los delitos de las sociedades opulentas y que a la vez entienda el delito no como algo característico de las clases bajas. Bueno, como consecuencia de esta privación relativa, ellos entienden que esto genera resentimiento y violencia en los individuos que, bueno, básicamente perciben un nivel de injusticia en la redistribución de la riqueza y en y el acceso a estos bienes de consumo, ¿no? Por otro lado, me parece importante mencionar que estos autores plantean la necesidad de recuperar la etiología de la criminalidad. O sea, hay que recuperar la investigación, ¿no?, de las causas de la criminalidad. Y para ello daban como una serie de razones que me parecen bastante interesantes. Ellos plantean que el estudio de estas causas permite denunciar las injusticias de las estructuras sociales, ¿no? Un poco lo que venimos mencionando, esta desigualdad ante las expectativas que te plantea este sistema. Por otro lado, el estudio de estas causas de la criminalidad permite elaborar políticas sociales que lleven a un control eficaz del delito, ¿no? A su vez, permite dejar de considerar que ciertas conductas son patológicas. Por estos días, creo que fue una fecha importante, ahora lo paso en el chat. Y por otro lado, un poco relacionado con lo que mencionaba Ale, estudiar las causas del delito para ellos no implica pensar básicamente la selectividad penal, ¿no? Porque hay ciertos comportamientos, incluso hoy, que son seleccionados como delitos y otros no. Bueno, frente a esto, lo que los autores plantean es, a diferencia de la criminología crítica, la criminología marxista plantea que el delito se va a eliminar o se va a contener mediante las instituciones del sistema penal. En este caso, la policía. Ellos van a hacer mucho hincapié en la policía y básicamente van a decir que ya no es más un aparato represivo, coercitivo, y a su vez es demandada por las víctimas del delito y a la vez por la ausencia del Estado, ¿no? Y bueno, a su vez, así como entendían que la policía ejercía un rol central, no se les escapaba la idea de que la policía sola no podía garantizar el control íntegro del delito y de la violencia. Por lo tanto, ellos entienden que la mayor protección contra el delito es que desde el Estado se generen, por ejemplo, buenos empleos con una perspectiva de futuro, la creación de barrios municipales que a su vez generen orgullo y pertenencia, y bueno, principalmente vinculado a todo lo que venimos mencionando, es la reducción en la desigualdad de los ingresos, ¿no? Así que eso es un poco el aspecto criminológico de las ideas de Young, de Lea y de algunos pensamientos de la nueva izquierda. Hay algo más que quería agregar. Bueno, primero el concepto de privación relativa a mí me parece brillante por un montón de motivos. Primero porque me parece que capta justamente la esencia. En general se suele decir, pero las personas cometen delitos, sabemos que el delito es multicausal, ¿no? Entonces, esta idea de la privación relativa, de la sensación de injusticia, me parece que es algo interesante, y en general se suele, digamos, como pensar
como de fácil aplicación para las personas que están en una situación social un poco desfavorecida, ¿no? Justamente por esta idea de que las expectativas son cada vez más homogéneas y las posibilidades de alcanzarlas no lo son. Y a mí lo que me interesa de este proyecto, de este concepto, perdón, es que permite explicar el delito incluso en momentos de crecimiento del país, ¿no? De crecimiento, digamos, de las condiciones de bienestar. Porque en este sistema capitalista, digamos, por más que se produzca un crecimiento, no sé, que se genere que el PBI, digamos, aumente, que las condiciones del país estén mejor, que haya un poco más de redistribución del ingreso y demás, siempre va a ser un sistema injusto el sistema capitalista, ¿no? Siempre, obviamente, va a haber personas que son las grandes ganadoras, digo esto desde el inicio hasta nuestros días, esto lo sabemos. Entonces, a medida que aumenta el bienestar de las personas, es decir, por ejemplo, una persona que capaz no tenía acceso, no sé, a una vivienda, de repente lo empieza a tener, digo, esto es algo que sucedió mucho en América Latina y que al principio despistaba mucho, decía como si de repente hubo momentos de mucho crecimiento en América Latina y de bienestar de las personas y demás, ¿cómo es posible que las tasas de delito no estén bajando, ¿no? Y ahí es donde me parece que el concepto de privación relativa es brillante, porque es decir, bueno, sí es cierto, vos estás mejor, pero vos estás mejor y el que estaba arriba tuyo, digo, pensando en términos arriba-abajo, que parece que son como medio infantiles, digamos, para explicar justamente las clases sociales y posicionamiento, pero me viene la película Parasite, ¿no? Que justamente el arriba y abajo digamos, es bien gráfico y se explica bien para pensar las posiciones de clases sociales y las posibilidades de ascenso y demás. Justamente, vos estás mejor, pero el que está arriba tuyo está 10 veces mejor, ¿no? Y en términos de globalización, justamente lo que sucede es que vos ves obscenamente cómo esas personas están mejor, ¿no? Pienso en cosas que tal vez, no sé, medio se me escapen porque la verdad es que no soy una consumidora de esas cosas, pero supuestamente deben seguir estando las revistas caras o esas revistas, no sé si existe La Gente o alguna de esas, digo, o programas y demás. Bueno, ahora con internet, las redes sociales y demás, los perfiles de cada uno, donde se ve justamente todo ese consumo ostentoso y ese bienestar extremo, no sé, bueno, de quién tiene el auto último modelo y cuántos autos tenés, que uno para ir a pasear acá, otro para ir a pasear allá. Y entonces de repente digo, sí, bueno, vos estás mejor, ponele que ahora tenés, no sé, cloacas que llegan a tu casa. Me salen palabras fuertes los viernes a la noche, pero digo, no, estás pudiendo como vivir un poco mejor en relación a eso. Pero lo cierto es que otras personas están 10 veces mejor. Entonces, y vos no tenés ni siquiera un auto. O sea, a vos, no sé, sigue lloviendo y te inundás o te embarrás hasta las rodillas para salir a tomarte el bondi, cagándote de frío, para llegar a tu laburo, que encima si llegás tarde te descuentan el presentismo. Digo, bueno, sí, estás mejor. Pero lo cierto es que hay otras personas que están mucho mejor y eso en términos de globalización en sociedad de consumo se ve. Entonces la sensación de injusticia se sigue percibiendo y esa sensación de injusticia genera violencia. No necesariamente delito, puede ser que sí, digamos, en muchos casos puede ser que sí, pero sobre todo genera mucha violencia. Y por otro lado, también las personas que están en una situación un poco mejor, si se quiere, aunque no de esas que tienen 5 autos, no sé, de las marcas más grandes y qué sé yo, no sé, pensaba en Wanda Nara, pero no por lo que salió esta semana, sino porque justamente es una de esas personas que lo que hace es decir, mira mi auto último modelo, que es un auto tal, cual, y que voy al shopping y que compro tal cosa, ¿no? Tiene como esa connotación de mostrar todo ese tipo de... Sí. Claro, tal cual. Digo que no importa por qué lo hace, o digo, yo no digo que sea mala por eso, ni mucho menos. Lo que digo es estoy mostrando algo que tiene que ver con esta idea de justamente que se ve también como por más que vos hayas mejorado tu posición, hay gente que va a estar mucho mejor que vos, ¿no? Entonces la sensación de injusticia siempre salta, o sea, porque la piba puede estar, ¿entendés? No sé, 5 veces por semana en el gimnasio y yo para ir al gimnasio tengo que correr para poder llegar al laburo, estudiar, hacer esto, lo otro, no sé qué, y gracias que me puedo pagar un gimnasio, porque capaz ni siquiera eso, bueno, no importa. Digo, ejemplos que tienen que ver con esa sensación de injusticia. Y por otro lado, las personas que están un poquitito mejor,
que tal vez no es que está en una situación hiper desfavorable, no es que estamos hablando de esas personas que decíamos hace un rato, bueno, te embarrás para salir de tu casa, o las cloacas, ese tipo de cosas, sino que sos parte de esa clase media. Hay algo que no está en el demasiado desarrollado en el libro de Anitúa, pero que hay un libro, por eso lo fui a buscar, El vértigo, no, se ve al revés, ¿no? No se ve una goma, bueno. Se llama El vértigo de la modernidad tardía. Se ve bien. ¿Sí? Ah, ok. El vértigo de la modernidad tardía, que es de Yogian, que me parece un librazo, justamente ahí es donde él desarrolla todo lo que tiene que ver con esta idea de la sociedad bulímica y demás, y cómo de alguna manera se pone el foco en la clase baja, porque lo que dicen es, de alguna manera la clase baja son los aprovechados de la seguridad social, ¿no? Son las personas que no hacen nada, son vagos, no sé qué, y encima el Estado les está dando un plan y los está manteniendo y demás. Y yo, que me rompo el lomo todo el día, laburando, haciendo esto, lo otro, no tengo eso. Entonces, eso también brinda una sensación de injusticia, pero no ya en relación a la persona que tiene más, sino esa persona que tal vez está en una posición más desfavorecida, pero que vos sentís, en términos de una sociedad meritocrática, que no se merece lo que se le está dando, no se merece lo que el Estado se está dando, porque no se rompe el lomo como vos lo estás haciendo, y esa sensación entonces de injusticia también genera mucha violencia. O sea, la sociedad actual, por eso habla del vértigo de la modernidad tardía, esta sociedad bulímica es una sociedad a punto de explotar todo el tiempo por el nivel de violencia que se percibe y que se vive a partir de la sensación de injusticia que viven las personas por estos distintos motivos. La nueva derecha va a hacer además mucho foco en todo esto que tiene que ver con la seguridad social y todo eso, porque dice que justamente esos beneficios son la causa de la caída del estado de bienestar, que el estado de bienestar se cayó justamente porque no daba abasto con todas las personas que estaba manteniendo, y entonces de alguna manera justamente lo que tienen que hacer es quitar el Estado de esas funciones y empezar a hacer otras cosas. Y la nueva izquierda lo que va a decir es, no, todo lo contrario, digamos, estas cosas son sumamente importantes, pero también tenés que elaborar en otros sentidos, que si se quiere, y no lo dice el libro Anitúa, pero desde mi punto de vista se entiende a partir de todo el desarrollo de Young, o es lo que yo entiendo, es mi lectura, digamos, que tiene que ver con más bien una batalla cultural, ¿no? A partir de la redefinición de sentidos de un montón de cosas, porque esta sensación de injusticia no se va simplemente modificando cosas de la realidad, sino también disputando sentido. Me parece que cuando la nueva izquierda se pone a disputar la ley y el orden, cuando se pone a disputar sobre la policía, también se pone a disputar sentido sobre estas cosas que tienen que ver con la injusticia, y lo que dice es, bueno, si en algún momento el Estado estuvo en una posición económica complicada, no se debe solamente a los planes sociales o estos llamados beneficios, sino también porque en muchos casos el Estado asumió los costos productivos de las empresas, ¿no? Y pensaba, digo, otra vez, no lo dice el texto de Ian, pero lo hemos visto, como nuestro caso de nuestro país, en la última dictadura militar, todas las deudas que tenían las empresas cuando llega el periodo democrático fueron asumidos, digamos, por el Estado. Digo, la deuda de alguna manera no es solamente una deuda pública asumida por el Estado a partir de los préstamos con organismos internacionales y demás, sino también esa deuda que asumió lo que eran las deudas de los privados, de las grandes empresas, sí que se beneficiaron porque el Estado asumió sus deudas. Y que es algo que... Perdón, Ale, y varios de los que se beneficiaron fueron los que hace poco contrajeron la deuda con el Fondo Monetario a 100 años, con lo cual vamos a seguir pagando la deuda de esa gente que en su momento se benefició porque el Estado absorbió su deuda. Recomiendo una película que se llama Memorias del Saqueo, que está en YouTube, que quizás es medio un embole, pero es obligatoria. Es obligatoria para verla, lo digo así en esos términos. Un ejercicio de memoria obligatorio. Ejercicio de memoria, y hace tanto a la profesión como reales, de hechos reales. Así que recomiendo, y la busco y se las paso. Está muy buena, sí, bueno, todas las de Pino Solanas, La dignidad de los nadies, digamos, la verdad que son peliculones. De la misma manera que para este tipo de películas, pensando en directores de ese estilo,
Michael Moore, un director estadounidense que hizo varias películas. Bowling for Columbine es una que es conocida porque es la que trata el tema de los tiroteos en Estados Unidos, en los colegios, ese tipo de cosas, con la masacre justamente que se da en ese lugar. Pero por otro lado tiene otra que se llama Psycho, creo que es Psycho la que trata de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en Estados Unidos y cómo las personas de repente tienen que elegir entre que les corten un dedo porque no pueden pagar justamente la operación para que les cosan o lo que sea, entonces es preferible que le corten el dedo porque no pueden pagar lo que tiene que ver con la operación, la rehabilitación y todo eso. Y sobre todo se ve mucho con el tema de los trabajadores y trabajadoras. Y volviendo al ejemplo que les daba en relación al Estado asumiendo la deuda de los privados, es algo parecido a lo que pasó con la crisis del 2008, que se acuerdan que estaban todos los bancos también a punto de quiebra y demás, y salieron los estados, eso pasó en Estados Unidos, pero también pasó en Europa, que salieron justamente los estados a darle un salvataje a las grandes empresas, a los bancos, justamente para que no se cayera el sistema, digamos, mundial capitalista, y esos costos los asume el Estado. Digo, de repente después hay un montón de cosas que no se asumen, y no estoy hablando solamente de Argentina, estoy hablando de otros lugares, porque en nuestro país lo cierto es que el Estado asume bastantes cosas, no sé, por ejemplo, ahora lo que sucede con las vacunas, el Estado, digamos, asume eso y tenemos vacunación gratuita como la hemos tenido en otros momentos y demás. Los ATP, Digo, pero, Ale, el año pasado, exactamente, por ejemplo. pero hay otros lugares en los que los estados no cumplen esas funciones, pero sí van a estar siempre presentes para lo que tiene que ver con el salvataje de los privados. Entonces, también la nueva izquierda se pone a denunciar esto, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, si a vos te preocupa la caída del estado de bienestar y decís que es culpa de los planes sociales y demás, bueno, también empecemos a revisar qué es lo que pasa con otras situaciones. Por eso les decía que retoman mucho de lo que planteaba, por ejemplo, Sutherland u otro tipo de autores para hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el delito de cuello blanco. Entonces, desde mi punto de vista, la criminología de nueva izquierda, la nueva izquierda o el realismo de izquierda, es una teoría de las más completas, si se quiere, porque retoma lo mejor de las teorías anteriores, pero además justamente empieza a plantear eso que les decía, esa disputa en lo que tiene que ver con la academia, pero también lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Dice, acá hace falta investigación empírica, investigación en base a datos, que es un poco también algo que nosotros promovemos desde la cátedra, por eso también esta idea de, bueno, si no saben esta respuesta, fíjense de dónde salen los datos, cuál es la fuente, y que ustedes tengan acceso y se acostumbren justamente a laburar con esos datos y demás, y a partir de eso formular políticas públicas, ¿no? Y pensar en políticas públicas a corto, a mediano y a largo plazo, porque también toda esta apuesta en la educación, los barrios municipales, el trabajo, todo ese tipo de cosas son apuestas a largo plazo que desde su punto de vista laburan en todo lo que tiene que ver con la prevención. Pero también políticas a corto plazo, como contaba Nadia hace un rato, como tiene que ver con el laburo de la policía. Pero no cualquier policía, no una policía militarizada con criterios racistas, sexistas y demás, que es un poco, digamos, justamente la disputa que se dio en Estados Unidos y que se sigue dando, ¿no? Lo que pasó con Floyd, con George Floyd, fue una muestra bastante clara de que en muchos casos las policías siguen estando con estos criterios racistas y clasistas, y a mí me llamó la atención porque después de la muerte de Floyd, en la ciudad donde sucedió esto, las personas de ese lugar se juntaron y una de las propuestas más claras que tenían es laburar qué tipo de cuerpo de seguridad iban a, como de alguna manera querían refundar la policía con otros criterios, o sea, de alguna manera todas estas ideas que plantea la nueva izquierda en los años 80 en Gran Bretaña, yo creo que se retomaron y se retomaron muy fuertemente y de una manera espontánea, como decía Marta hace un rato con lo que pasó con el 2x1 acá y demás, que la gente salió a la calle, bueno, esto fue más o menos parecido, o sea, yo no creo que todas esas personas que se reunieron después de la muerte de Floyd tengan conocimientos de lo que planteaba la nueva izquierda en los años 80, ni sé si conocen a Yogyang y sus propuestas, pero lo cierto es que cuando se juntaron, lo que dijeron es, lo que queremos es empezar a pensar qué tipo de policía queremos.
Y no dijeron, no queremos policía o anarquía o lo que sea. Queremos tener seguridad, queremos que nos cuiden, pero queremos que sea una policía que esté pensada, digamos, bajo nuestros propios valores. Entonces, de alguna manera, reformular el Estado, reformular las políticas, es un objetivo muy interesante y se hace también en conjunción con todo lo que tiene que ver con el trabajo empírico, porque si bien no es que fundaron think tanks y demás, lo cierto es que también estaban en la academia y se hacían cargo de que había que dar también esa batalla discursiva, esa batalla cultural y estar pensando en las causas de los delitos, en lo que tiene que ver con el control social, que ahí es donde también juega un rol muy importante esto de la policía, que esté controlada, y en lo que tiene que ver con la situación de las víctimas, ¿no? Que era algo que les importaba muy fuertemente a todos los teóricos de Nueva Izquierda. O sea que bueno, este es un poco el panorama de la Nueva Izquierda. Probablemente nos hemos olvidado de algunas cosas, pero creo que lo más relevante, o al menos lo que queríamos contarles para hoy quedó repuesto. Quedan unos minutitos por si ustedes quieren intervenir, hacer alguna pregunta. La verdad es que es mucho más interesante cuando ustedes hablan que cuando hablamos nosotros. O sea que adelante.